Bueno, vamos a trabajar el tema del duelo. Esperen que voy a sacar. Ahí está. Saco la cámara para que se produzca mejor la grabación. No se grabó la clase, así que la estoy tratando de reproducir de esta manera. Estuvimos trabajando los temas del duelo, la experiencia de muerte y el duelo en relación a los pacientes con intervención quirúrgica. Y después las reacciones normales ante la situación quirúrgica también. Respecto del duelo, estuvimos trabajando en el libro de Ferrari, la experiencia de la muerte, como experiencia inherente al ser humano. El ser humano está atravesado por esa situación de la muerte y la experiencia con la muerte, ya sea propia o sea ajena. Ferrari explora muy bien cómo las culturas van dando tratamiento al tema de la muerte. La muerte es una situación en relación a una pérdida que puede ser del propio cuerpo, de las propias funciones o de una persona que esté cercana a nosotros. Culturalmente, a lo largo de la historia de la humanidad se ha dado distinto tratamiento a la muerte y a los duelos. Las religiones explican muy bien, son respuestas ante la situación de la muerte, que no se sabe qué es lo que pasa ahí. Siempre que estamos en una situación de de enfermedad, de complicación de salud, estamos a expensas de una situación de muerte. Ya alguien cuando está, digamos, yendo a un hospital, a un lugar a atenderse, a un médico, ya tiene una dolencia, ya está en relación a la muerte. Ahí hay algo que se produce y que es insoslayable, o sea, aunque esté inconscientemente vivenciado, está ahí, el aparato psíquico registra y además registra algo que tiene que ver con el no saber, porque la muerte no tiene un saber acerca de qué es. Las experiencias en relación a la muerte son experiencias traumáticas, son experiencias de separación, son experiencias que ponen en juego un monto de angustia, un monto de afecto y deben ser tramitadas correctamente para poder pasar a otro momento. Cuando esto no se realiza, tenemos duelos patológicos en los cuales se pueden caer en situaciones de melancolía, de autorreproche, en las cuales esta pérdida no fue elaborada y es vivenciada como desde adentro del aparato psíquico. La persona vivencia que ese objeto perdido es, está en uno. Esto es registro inconsciente, ¿no? Entonces surgen los autorreproches. La persona se autorreprocha por ese objeto que no fue correctamente soltado en la pérdida, digamos. Pero es todo a nivel inconsciente. Lo importante a tener en cuenta es que la sociedad pueda dar lugar a esto, la sociedad y el entorno, porque cuando no se da lugar a la muerte tenemos efectos adversos, ¿sí? Los efectos pueden ser en el cuerpo o en la psiquis. La persona que no realiza correctamente el duelo puede tener efectos tales como enfermedades o cuestiones psicopatológicas, aparición de digamos, cuadros psicopatológicos. También tenemos que cuando no se elabora correctamente el duelo, tenemos situaciones de lo que se dice el síndrome del aniversario, en donde se vuelve a vivir situaciones, o sea, cuando ocurre la fecha de determinada muerte o determinada operación o determinado accidente, se vuelve a vivenciar eso con algún episodio, con alguna sintomatología, con algo. Eh, ya vimos en la primera parte de la materia lo que ocurre cuando una situación traumática no es elaborada y lo que sucede es que se repite. Bien, entonces con el duelo, con más razón, hay que dar lugar al duelo y en la elaboración del duelo es mediante la palabra. Esto tiene que ver con el abordaje terapéutico, es dar lugar al duelo y a la palabra por parte del paciente, que si es un niño, sea por medio de juegos o de dibujos, pero siempre hay que dar lugar a esto. Desde la indicación del acompañante terapéutico es escuchar esto, escuchar la experiencia, escuchar que el paciente está atravesando esta cuestión, ya sea una eh,
una operación simple o una muy compleja. Igualmente hay algo del orden de la muerte y de la experiencia con la muerte y con la pérdida que está eh, digamos, ocurriendo, y que esto el acompañante terapéutico tiene que tener en consideración para dar lugar a que emerja la palabra, emerja, bueno, si es un niño ya dije, y emerja digamos, lo que sea que tenga que emerger para que se pueda tramitar, porque si no emerge, queda reprimido, queda, digamos, tomado por los mecanismos de defensa, y ya expliqué antes y ya sabemos que eso tiene consecuencias. Bien, entonces, ustedes leen, le estuvimos leyendo y leen otra vez el texto de Ferrari. Y después estuvimos trabajando el texto de Giacomo Antone, donde lo que cuenta acá es que él hizo una experiencia con pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, y que en esa experiencia ubicó tres clases de respuesta frente a la situación preoperatoria y su evolución. Los tres tipos de respuesta fueron la normal, la paranoide y la maníaca. Esto no tiene que ver con la estructura psíquica, o sea, una persona por tener una reacción maníaca no tenemos que suponer que es una persona maníaca, bipolar, ni nada por el estilo. No, son reacciones que a veces pueden corresponderse con una estructura psíquica, y a veces no, y a veces solamente son reacciones que por determinadas circunstancias, por determinadas condiciones, se dan en este paciente en este momento de la vida, pero después puede que, digamos, eso la persona vuelva a la normalidad y se comporte como siempre. Entonces, en los grupos con adaptación psicológica normal, lo normal es que los pacientes se mostraron temerosos, con ansiedad, con mirada expectante. Igualmente tenían una mirada realista a la operación, hablaban, preguntaban, ¿no? Tenían información acerca de lo que les iba a pasar. Eh, en el primer momento podía ser que estén ansiosos, pero esto preguntaban, y de alguna manera con la información que tenían iban como tranquilizándose. En la evolución posoperatoria también fueron muy realistas. Al principio se mostraron muy felices y casi como maníacos, aún a pesar de que al principio están los síntomas estos de la boca seca, náuseas, hay molestias, pero después se mostraron alegres porque pasaron la operación, porque siempre está esta cuestión en relación a esto de la anestesia, socialmente, ¿no? Este riesgo con respecto a morir en la operación por la anestesia. Eh, Transcurridas las 24 o 48 horas empezaron a retraerse, ¿no? O a centrarse más en sí mismos, en leer o recibir visitas, dice, perdón, no tenían ganas de leer o recibir visitas, y se empezaron a centrar más en su cuerpo, en el registro de su cuerpo. Pero a pesar de lo displacentero, estos pacientes lograron tolerarlos, ¿sí? Podían quejarse de sus molestias o preguntar acerca de sus temores, pero su adaptación a la realidad fue buena. En estos casos se observa la tramitación del duelo en esta situación de circunvención hacia sí mismo, ¿no? El paciente se vuelve hacia sí mismo, y ahí tiene, digamos, lo mismo que se hace en el duelo, que decía Ferrari en el capítulo que leímos antes, que el paciente quita el interés de los objetos del mundo exterior y lo vuelve hacia sí. Bueno, de la misma manera se evidencia en este momento posoperatorio con estos pacientes. Dice, otras dos cuestiones merecen ser destacadas respecto de la adaptación psicológica, y en el primer caso habla de pacientes que pudieron estar sobredeterminados por saberes familiares acerca o construcciones personales acerca de de la enfermedad o de lo que les iba a pasar, y aunque el médico les hubiera dicho otra cosa, se quedaron con el registro personal de que a algún familiar le pasó determinada cosa, entonces les iba a pasar lo mismo. Y otro efecto, otro fenómeno que se observa es el de la regresión. Hay pacientes que vuelven a un momento
infantil, en donde se sienten a expensas o reclaman estar a expensas del cuidado de sus padres, y esto también entra dentro de lo normal, suele ocurrir. Por otro lado, habla de la depresión posoperatoria, y esto también es normal que ocurra, en donde hay pacientes que no digamos, tienen un momento que también tiene que ver con el duelo, ¿sí? Y también tiene que ver con la reactivación de antiguos duelos, que se sientan como inmersos en su mundo, ¿no? Puede ser que tengan una depresión leve. Pero acá lo cuenta, lo explica, pero digamos esto es transitorio. Mientras que sea transitorio, está bien, digamos es normal, entra dentro de lo normal. Solamente hay que darle lugar a que esto se tramite. Habla de los enfermos de tercera edad, que también tienen esta cuestión que puede ser más proclive a ser el tema de la depresión, porque también tiene cuestiones en el cuerpo, ¿no? Concomitantes al ciclo vital de la vejez. Habla de la dificultad en el control del dolor, que fue muy rara, de dificultades en la rehabilitación, que en general no hubo, porque los pacientes se adaptaron de alguna manera bastante bien a los ejercicios kinesiológicos, bueno, respondiendo a las indicaciones médicas, ¿no? A pesar de la tramitación de estas pérdidas, por ejemplo, pérdidas en la marcha, ¿no? Que hay que darles lugar a esto. Después, en relación al alta, las dificultades de los pacientes que puedan tener en saber que ahora se van a poder ir de alta, este, porque se sienten contenidos, y más si habían tenido esa reacción de mandar a la manera infantil a los profesionales de salud, con más razón puedan sentirse que no puede, que con miedo, con temor de irse de alta, porque cómo se van a manejar en su casa solos cuando la operación presupone algunos cuidados, algunos tipos de higienes o de cuidados o de algunas acciones que tengan que ver con ese cuadro específico del cual en el cual se apuntó su intervención quirúrgica. Bien, bueno, hasta acá tenemos las reacciones normales. La próxima vamos a ver las reacciones, las otras dos tipos de reacciones, para dar una comprensión a las distintas posibilidades que podemos observar en el tipo de pacientes o en los pacientes que se intervienen quirúrgicamente. Las indicaciones en todo momento son estar y acompañar este proceso de duelo y de rehabilitación, ¿no? Dando lugar a la palabra, dando lugar a la escucha y atendiendo cada situación particular, sabiéndola. Si bien uno está trabajando en equipo con psicólogo y psiquiatra, uno sabe y puede leer las situaciones desde el marco teórico que tenemos en esta materia, el marco teórico de todo lo que fuimos viendo primer parcial y estos temas, ¿no? Uno puede entender con esto las situaciones, no necesita explicitarlas, sino que uno las puede entender, y en esa comprensión también puede informar al profesional de la salud sobre cuestiones que vea obstaculizadas en la tramitación del proceso por parte de este paciente. Bueno, hasta acá llegamos con este.